quiero invitarles que puedan abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 7 al versículo 12. El Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 7 al versículo 12. Continuamos con la serie del Sermón del Monte y estamos estudiando la Biblia detalle a detalle, y yo quiero invitarle que usted y yo podamos leer juntos la palabra de Dios, ¿sí? Si usted tiene la Biblia, ábrala, préndala, y si usted no tiene una Biblia, acérquese por ahí a algún creyente, ¿no?, que le comparta la palabra, y si no, podemos leerlo juntos aquí, y eso es lo que voy a hacer en este instante. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Así que el versículo 7, Mateo 7, versículo 7, ¿ya? Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que lo pidan? Así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Miren lo que estamos observando. El texto bíblico nos está mostrando acerca de la importancia de persistir en la oración. En el capítulo anterior, en el capítulo 6, hace 2 semanas o 3 semanas, creo que me tocó predicar acerca de esto, acerca de la oración. Un tema muy pertinente, muy oportuno, pero que tristemente no lo practicamos. La oración. Es fácil decir, pero qué difícil de poder hacerlo. Y en la oración hemos aprendido algunas cosas importantes, ¿verdad? La primera tiene que ver, Jesús nos enseña cómo orar. Y nos llama la atención acerca de no hacerlo en público, sino hay que hacerlo en lo secreto. La oración tiene que ver con lo secreto. Encerrar la puerta de tu habitación y orar a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. En primer lugar, para orar hay que orarlo en secreto, pero hay que hacerlo. Segundo lugar, Jesús nos enseña que para orar no necesito repetir vanas repeticiones como lo hacen los paganos. Jesús nos dice que la oración no es repetición. Jesús es una conversación continua, constante, ¿sí? De tal modo que fluye. Esa es la oración, es continua, no hay que repetir. Y en tercer lugar, Jesús nos enseña cómo orar, porque hay algunos que no saben cómo orar. 2 minutos y ya no ora más. Algunos oran por la comida, ¿no? Señor, gracias por la comida, y ahí está todo. Pero Jesús nos está mostrando en la oración modelo cómo orar y nos da las pautas. Toda la oración modelo es la oración del Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro Jesús nos muestra cómo orar más de 2 minutos. Hay que empezar orando glorificando el nombre de Dios. Hay que empezar orando confesando nuestros pecados. Seguimos orando intercediendo por otros. Seguimos orando pidiendo por nuestras necesidades. Y terminamos orando glorificando a Dios. En esto consiste la oración del Padre Nuestro. ¿Sí? Con esos 5 puntos usted ya ora más de 2 minutos. Ya aprende a orar más. Entonces esa es la importancia de la oración. En este capítulo, un capítulo más adelante, Jesús nos está enseñando a cómo persistir en la oración. ¿Cómo persistir en la oración? Y aquí podemos analizar qué poderoso medio tiene el creyente cuando tiene una necesidad. ¿En algún momento usted ha tenido una necesidad? Yo creo que todos. Yo he tenido muchas necesidades. Pero mira, aquí notamos que el creyente tiene un poderoso medio. ¿Cuál es ese poderoso medio? La oración. Y la importancia de persistir en la oración. Y en estos versículos que hemos podido leer, vamos a observar, mis queridos hermanos, 2 necesidades que Jesús quiere suplir en este texto bíblico. 2 necesidades. La primera, empezamos con el texto bíblico, la primera tiene que ver con nuestras necesidades materiales. Lea conmigo, por favor, lo que dice el capítulo 6, ahí nada más al lado,
versículo 31 y 32. ¿Lo tiene? ¿Sí? ¿Lo leemos juntos? Acompáñeme a la lectura. Dice: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas las cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mira, la preocupación que generalmente está latente hoy en día sobre las necesidades básicas, y Jesús está tratando: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué nos vestiremos? Pero cuando estamos en una necesidad, ¿cuáles son las tres acciones que debemos de hacer? ¿Qué dice el versículo 7 que hemos leído? ¿Cuáles son las tres acciones en medio de una necesidad? ¿Qué hay que hacer? Número 1, pedir. Número 2, buscar. Número 3, llamar. Ahora, hermanos, interesante, porque estos mandatos de pedir, buscar y llamar, mira, pueden estar deliberadamente en una escala ascendente de urgencia. ¿Por qué una escala de urgencia? Porque si analizamos pedir describe la acción básica de comunicarle algo a alguien. En este caso, pues, a Dios. La urgencia, tengo que pedir. Y después dice el texto buscar. Cuando hablamos de buscar, es algo más que pedir, pues supone un grado de esfuerzo personal. Ya tengo que moverme para buscar. Y continúa el texto que dice llamar. Cuando ya empiezo a llamar, sugiere cierta matriz de perseverancia, porque tengo que moverme. Un niño, cuando está en casa, el niño pide algo. Y si usted no le da, ¿qué hace el niño? Insiste, sigue pidiendo, ¿no? Mi hija Mila, Amy, me pide: papi, quiero agua. Y yo, aguanta un momento. Papi, quiero agua. Y pide. O papi, ¿dónde está mami? Y no sé. Y ella está buscando dónde está mami y empieza a buscar por todo lado. ¿Sí? Y si está en la habitación, ella empieza a tocar y a tocar y a tocar hasta que le puedan abrir la puerta. Es un ejemplo muy bueno el tema del niño. Por eso que Jesús nos invita a que usted y yo podamos ser como niños. Ahora, esto es lo que notamos entonces en los tres verbos que estamos viendo: pedid, buscad y llamar. ¿Qué notamos? Perseverancia. Hay que perseverar en la oración. Hay que perseverar en la oración. Notamos perseverancia. Con facilidad hoy en día nos damos por vencido. Tocamos la puerta y no nos abren, y con facilidad decimos: hasta aquí llegamos. O pedimos algo y no cumplieron con eso y ahí quedó. Pero el texto bíblico está diciendo: persevera. Hay que perseverar en la oración. Cualquiera que sea tu necesidad, hay que perseverar en la oración. Ahora, estos tres verbos no solamente indican perseverancia, también indican algo más. Indican una actitud de súplica, una actitud humilde de dependencia a Dios. Porque cuando usted pide, insiste, busca, llama, está tocando la puerta, habla de un corazón que está necesitado y que necesita con urgencia, valga la redundancia, algo. Hay humildad detrás de todo esto. Pero un orgulloso, a la primera que le dice no, ¿qué hace un orgulloso? Se va y no vuelve nunca más. Pero aquel que está en necesidad es aquel que está una y otra vez con un corazón humilde, buscando, tocando, llamando, tocando y llamando. Estos tres verbos, entonces, en segundo lugar, implican que la necesidad de humillarnos y la necesidad de buscar a Dios. Pero ¿qué más notamos en estos tres verbos, en estos tres versículos? En tercer lugar, notamos en tercer lugar una promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿Qué dice el texto? ¿Qué pasa con el que pide? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la promesa? El que pide, recibe. Mira, el texto está diciendo: el que pide, va a recibir. El que busca, va a hallar. Y el que llama, se le abrirá. Es una promesa maravillosa de saber que si persisto en la oración,
con humildad, sigo persistiendo y sigo tocando y sigo ahí, dice el texto bíblico que se abrirá, que Él dará. Entonces, mis queridos hermanos, qué maravilloso es saber que podemos acercarnos y persistir en la oración. Quizás usted no ha estado persistiendo en la oración. Quizás usted no ha estado acercándose con humildad. Quizás no se ha apropiado de estas promesas maravillosas del Señor, que Él contestará nuestras oraciones. Observemos, por favor, unos ejemplos que Jesús nos va a mostrar en el mismo versículo. Y lo vamos a leer aquí en la pantalla. Mateo capítulo 7, versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? A ver, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Siguiente. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. ¿Conocen a alguien así? Que su hijo se ha acercado y le ha pedido pan y el hombre le ha dado una piedra. Su hijo le ha pedido pescado y en vez de pescado le ha dado una serpiente. Es más, ahora hacemos un pare aquí en el Evangelio de Mateo y nos vamos a ir al Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas nos va a dar un dato más. Recuerden que los evangelios son como las cámaras, como dije la otra vez. Tienes una cámara mirando de un ángulo, tienes otra cámara mirando de otro ángulo. Y los dos te están narrando la escena, pero con diferentes ángulos. Lucas capítulo 11, ¿sí? Puedes poner un separador y si no podemos leerlo aquí. Versículo 10, versículo 11, ¿ya? Lucas capítulo 11, versículo 11. Vamos a leer el versículo 11 y el versículo 12. ¿Lo tiene? Lucas nos va a dar un dato más. Otra vez, dice así: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. Siguiente versículo. O si le pide un huevo, ¿qué le dará? Un escorpión. ¿Conocen algún padre que el hijo le pide un huevo y el padre le dará un escorpión? No. Ahora, siguiente versículo, por favor, Leandro. Mira lo que dice el versículo 13. Pues si vosotros, siendo malo, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Vamos a Mateo. En Mateo capítulo 7, el texto que estamos leyendo, versículo 11, dice lo mismo. A ver, vamos a Mateo capítulo 7, versículo 11. Dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Mira, ¿qué podemos resaltar? Jesús está tratando este ejemplo que está usando del niño y del padre. Y tratando el tema de la canasta básica, porque el pan era la comida básica y el plato principal de aquel entonces. El pescado era abundante en la zona y constantemente estaban consumiendo pescado. El huevo, ni qué decir, constantemente. Jesús está hablando de que si aún el padre, siendo malo, da buenas dádivas, por más malo que sea, piensa en el hombre más malo de la tierra. ¿Ya lo tiene el nombre? No me lo diga. Por más malo que sea, si se acerca el hijo, ese padre va a dar buenas cosas a sus hijos. Jesús dice: pues si el hombre, siendo malo, da buenas cosas a sus hijos, porque hay algo de misericordia en el corazón. ¿Qué dice el texto? ¿Cuánto más? Resalte esa parte. ¿Cuánto más dará el texto bíblico? ¿Qué dice? ¿Qué cosas dará el padre a sus hijos? Buenas cosas. Buenas cosas. El padre dará buenas cosas a los hijos. Y hermanos queridos, interesante notar, porque esa palabra buenas cosas en el griego tiene que ver con lo que es agradable para el hijo. Lo que es agradable para el hijo. ¿Qué es agradable? Mira, si ese padre
siendo malo, da buenas cosas a sus hijos, imagínate lo que haría nuestro Padre. Veamos otro ejemplo. Porque en la misma escena Jesús no solamente cuenta el ejemplo del Padre, sino va a contar el ejemplo de un amigo. Vamos con el Evangelio de Lucas, capítulo 11, desde el versículo 5 en adelante. ¿Ya? ¿Lo leemos juntos? Aquí está el texto. Le dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo? ¿Todos tienen un amigo? Todos tenemos un amigo. Va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes. ¿Han tenido algún amigo que ha llegado a tu casa a la medianoche? Por lo general yo duermo a las 10 de la noche, 10:30. Hay gente que, no, como este hombre, duerme temprano. Pero siempre hay amigos por ahí que no duermen a las 10 de la noche. O, algunos ni duermen. Pero mira, el texto bíblico está diciendo que este amigo estaba dormido. Pero llega un amigo y le dice: préstame 3 panes. Siguiente versículo. Y le dice: porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Siguiente versículo. Y aquel respondió desde adentro y le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Siguiente. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. Es su amigo. Se incomoda un momento, dice: ay, me levantaste a esta hora, estaba justo soñando, las 12, cuando uno ya el sueño está más pesado, y me pide pan encima, o sea, pero no importa, o sea, se levanta aún a regañadientas y va y le da, ¿o no? Si usted ha tenido un amigo que le ha tocado la puerta a las 12 de la noche, usted me entenderá, y le da. Jesús está usando estos 2 ejemplos, el amigo y el padre. Los 2, aunque son malos, tienen algo de dádiva, tienen algo de misericordia en el corazón y dan. Y en los 2 eventos, que son lo mismo, Jesús va a decir: pues si aún los hombres siendo malos saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más no dará vuestro Padre Celestial a los que le pidan buenas cosas? Buenas cosas. Entonces, resaltemos esta parte que dice buenas cosas. Ya dijimos que la palabra buenas cosas tiene que ver con cosas que son agradables para usted. Si tú y yo nos acercamos en oración, a perseverar en oración por cosas buenas que son agradables, Dios dice que te las dará. Dios te las dará. Por ende, entonces, esta palabra, ¿cómo hago para tener buenas cosas y para que Dios me dé? Yo necesito hacer 3 cosas que quizás necesito conocer de la oración. Número 1, necesito orar. Necesito predisponerme para orar. Y he aquí un gran problema. No tenemos tiempo para orar. Estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para hacer un pare de 30 minutos o de 20 minutos para orar. Vivimos en un mundo tan acelerado que no predisponemos intencionalmente tiempo para orar. ¿O me equivoco? Algunos solo oramos por la comida. Pero intencionalmente yo en mi día, todos tenemos 24 horas. Yo intencionalmente tengo que practicar esta vieja disciplina, vieja y olvidada disciplina. Richard Foster dice: vieja y olvidada disciplina, pero qué profundo que es para nosotros hoy en día. Tengo que predisponerme para orar. En segundo lugar, yo tengo que accionar confiando en el Señor y conocer lo que voy a pedir. Para conocer lo que voy a pedir necesito estudiar la Biblia. Necesito conocer la palabra de Dios. Necesito estudiar la palabra. Si no conozco, voy a pedir cualquier cosa. Tengo que orar pidiendo la voluntad de Dios en tal y cual situación.
Si no conozco, entonces voy a pedir cosas que ni siquiera tienen sentido para mí. Y cuando no conozco, ¿qué va a pasar? No tienes respuesta. ¿Sí? Yo aprendí desde muy chiquito a orar dentro de la voluntad de Dios. Y por ejemplo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que los hombres sean salvos, ¿sí o no? ¿Es la voluntad de Dios? Ese plan ya está bendecido. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y por ende, como Dios quiere que todos los hombres sean salvos y yo me involucro en la predicación y hacer esto y pido al Señor por eso, ¿qué crees que va a hacer el Señor? El Señor abre puertas. El Señor contesta las oraciones. El Señor provee. Siempre está. Pero cuando oro por planes que no están dentro de la voluntad de Dios, Dios nunca te los va a dar. ¿Por qué? Porque Dios da cosas agradables para sus hijos. ¿Sí? Agradables para sus hijos. Y en tercer lugar, tengo que entender entonces que cuando yo me acerco a orar, tengo que hacerlo en fe. El que pide, busca, llama, toca la puerta, siempre hay que hacerlo en fe. Porque recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Cada cosa que yo puedo hacer, tengo que hacerlo en fe. En fe. Cada vez que clamo, cada vez que pido, en fe. Entonces, mis queridos hermanos, aquí notamos en primer lugar lo que hemos estado hablando acerca de la necesidad de saber que necesitamos persistir en la oración. Si persisto en la oración, Él va a suplir todas mis necesidades. Todas mis necesidades. Permítame compartirte un ejemplo aquí rapidito. Conocí a Jesús a la edad de los 12 años. Estudié en la costa del Perú y empecé a trabajar en la costa del Perú para pagar mis estudios teológicos, mis estudios seculares, y empecé a trabajar para una compañía. Pero yo recordaba que Dios me había llamado a los 12 años. Y llegó un momento que yo dije, hasta aquí llegué con mi trabajo, voy a renunciar y voy a dedicarme a mi llamado al 100%. Y Dios ya estaba llamándome a las misiones, ya me había involucrado con una hermosa organización que es Incalink, que hace misiones por todo el continente. Yo dije, yo voy a servirle al Señor. Y me decidí, fui, hablé con mi jefe, le dije, ¿sabes qué? Voy a renunciar y hasta aquí llegué. Gracias por todo lo que me han dado, estoy feliz, contento, pero es tiempo de renunciar. Mi jefe me dijo, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué empresa te ha contratado? Le dije, la mejor empresa de todos los tiempos. Pero dime, quizás podemos mejorar la oferta, algo así. No, esta empresa paga bien. ¿Y cuánto te van a pagar? Nada. ¿En serio? ¿Para qué empresa vas a trabajar? Para la empresa del reino de los cielos. Voy a trabajar para Dios. No voy a ganar nada, voy a vivir por fe. ¿Estás loco? ¿Lo has pensado bien? No, no lo he pensado, porque si lo pienso me quedo. Así que mejor firme. Y mi jefe me dijo, bueno, me firmó, te vamos a extrañar, etcétera, etcétera. Vaya a recursos humanos y ahí vea su liquidación, ¿no? Y yo había hecho planes y dije, bueno, trabajé 10 años, me van a dar algo de liquidación, con esto voy a vivir. En las misiones algo voy a sacar para cubrir mis gastos básicos y Dios va a sustentarme. Y así fue. Me voy a recursos humanos y me dan el cheque. ¿Y cuánto crees que salía el cheque? Yo decía, ¿no? 10 años saldrá una buena cantidad. Hermanos, había como $100 en ese cheque. Solo $100. Yo ese instante dije, ¿qué? Se han confundido. O sea, sí, no me alcanza para nada. O sea, me dijo la secretaria, señor, ¿usted ha leído su contrato? Me dice, ¿cuál contrato? ¿El que firmaste? Aquí está una copia de su contrato. Las letras chiquitas, léalo. Y las letras chiquitas decían que yo tenía que cumplir, ¿no? 5 años más, porque la empresa había invertido en mí, en mis estudios, en trabajo, viajes, etcétera, etcétera. Si yo renunciaba, no tenía derecho a nada. Y hermanos, ese instante yo dije, Señor, hasta aquí llegó la cosa, ¿ahora qué hago? No importa, por fe. Me lancé y empecé a vivir por fe. Rápidamente me involucré en las misiones, pero yo sabía que a fin de mes tenía que pagar una mensualidad de $500 de un préstamo que había hecho. Y no tenía, solo tenía $100 con las justas para poder llegar. Y la misión me envió a Ambato. Llegué a Quito y de Quito me mandaron a Ambato.
Y todo ese mes estaba preocupado, angustiado. Tengo que pagar, no tengo nada, ahora ¿qué voy a hacer? Y oraba y pedía y llamaba y clamaba y pedía y llamaba y clamaba. Llegó el día domingo, y domingo era 30 si no me equivoco, y el 31 yo tenía que pagar esa deuda. Yo estaba preocupado y me tocó predicar, y justo me mandaron a Ambato, a un lugar, a una comunidad muy adentro, que no recuerdo el nombre, una iglesia muy pequeñita de los quichuas. Y me tocó predicar. Yo estaba predicando, pero estaba orando y clamando: Señor, por favor, ayúdame, mañana tengo que pagar. Mira, o sea, ya está, ¿no? Yo te di mi vida, te di todo, o sea, ahora tengo que pagar una deuda, no seas maldito, ayúdame. Terminé de predicar, se me acercó un hombre muy ancianito, con su sombrerito. Nunca lo había visto en la iglesia, pero creo que estaba por ahí, no lo sé. Pero se acercó y me dijo: oiga, pastor, me dijo, tengo algo para ti que Dios me dijo para darte. En serio, le digo, o sea, y había gente saludándome ahí. Entonces él me dijo: pero aquí está, toma, Dios te dio esto para ti. Un sobre cerrado, un sobre blanco. Y yo agarré, lo puse en mi bolsillo, y yo seguía orando: Señor, sigue proveyendo, por favor. O sea, hermanos, se fue la gente, me senté en un lugar y me fui a comer. Y de pronto, cuando estaba comiendo, saqué el sobrecito y vi, y era los $500 que yo necesitaba para pagar mi deuda al día siguiente. Me levanté emocionado porque yo estaba pidiéndole eso a Dios. Busqué al pastor, le digo: pastor, ¿dónde está ese hombre que vino? ¿Qué hombre? Me dijo el pastor. Había un hombrecito para acá. Y me dijo: no, acá no hay ni un hombrecito así. Y no había ese hombrecito. Y quizás vino por primera vez, no lo sé, pero solo sé que ese hombre vino y dijo: esto me dio Dios para ti. Hermanos, Dios suple nuestras necesidades. No volví a ir nunca más a Ambato, ¿sí? Desde esa vez salí y hasta ahora, pero siempre recuerdo que ahí Dios me sustentó. Por eso es importante, mis queridos hermanos, perseverar, tocar, y Dios va a suplir nuestras necesidades, nuestra canasta básica. Mira, estamos hablando aquí de qué cosas elementales: el pan, pescado, huevo, cosas que necesitamos a diario, y Dios va a suplir si nosotros perseveramos en la oración, porque todo aquel que pide, recibe; el que busca, el que toca la puerta, se le abrirá. Pero necesitamos persistir en la oración, sabiendo que Él va a responder. En la mañana, en el primer culto, conté este testimonio, y al finalizar el culto se me acercaron 4 hermanos: pastor, a mí me pasó lo mismo, yo estaba orando y Dios vino, una persona, y me dio. El Dios al cual usted y yo servimos es un Dios que suple nuestras necesidades. Y yo le aseguro que si nos ponemos a contar nuestros testimonios, pasaría todo el día. Porque cada uno de ustedes tiene una historia de cómo Dios le ha sostenido y Dios ha provisto para usted. Amén. Pero por eso hay que persistir en la oración. Entonces, en el texto bíblico nos está mostrando que si persistimos en la oración, Él va a suplir nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque Él es, ¿qué es? Bueno. Dice el texto bíblico que Él es bueno. Porque Él es bueno, dará cosas buenas a sus hijos. Cosas buenas. Entonces, en primer lugar, Dios suple nuestras necesidades materiales. En segundo lugar, Dios suple nuestras necesidades espirituales. Vamos al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 12. A ver, ayúdame. Dice el texto bíblico de la siguiente manera. ¿Nada? El Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 12. Abra su Biblia, entonces permítame leerlo, ¿ya? Dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿qué dice el texto? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará? ¿Qué dará? Ahí está: el Espíritu Santo a los que le pidan.
La segunda necesidad que el ser humano necesita ser suplida es la necesidad espiritual. Estamos viendo los dos eventos. Jesús está hablando de las cosas materiales, pero ahora Lucas está narrando que Jesús mismo está diciendo que el Jesús va a proveer, va a dar el Espíritu Santo a todo aquel que lo pida. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida de la persona? El Espíritu Santo es la persona que genera el nuevo nacimiento en uno. Empieza a cambiar todo el interior. Hay mucha gente que está agobiada por las crisis externas. Pan, pescado, ¿no? Huevo. Están angustiados, son malos y todo lo que hemos visto hasta ahora. Pero el Espíritu Santo es el que renueva el interior y hace un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo también es la persona que empieza a transformar y a formar en nosotros a Cristo Jesús en nuestras vidas. De tal modo que va formándose los pequeños Cristos y empieza el nuevo creyente que ha nacido de nuevo, empieza a producir frutos dignos de arrepentimiento y empieza a formarse el carácter de la persona con estas características. ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Gozo, paz, amor, paciencia, benignidad. ¿Entiendes? Todo eso es en el interior. Esto es lo que empieza a producir el Espíritu Santo en el interior. También el Espíritu Santo lo que hace es, cuando ya empieza a formarse el carácter de Cristo en nuestras vidas, el Espíritu Santo nos consuela. Es el abogado. La palabra consolador tiene que ver con paracletos y la palabra paracletos tiene que ver con abogado. El Espíritu Santo es el abogado que intercede por nosotros. El Espíritu Santo es el que nos convence cuando estamos haciendo algo mal. El Espíritu Santo es el que nos redarguye, el que nos acerca, el que nos enseña cómo debemos de orar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces notamos en este pasaje que las dos necesidades materiales y las espirituales, el Señor quiere suplirlas. Pero para mí, el Espíritu Santo lo que hace en la vida, renovar el interior, de tal modo que empiezas a vivir el exterior de una manera diferente. Diferente, totalmente diferente. Ahora, el texto bíblico en Mateo termina de la siguiente manera, y también está en Lucas, pero leamos lo que dice Mateo, capítulo 7, versículo 12. Mira cómo va terminando el texto bíblico de esta parte, porque esto continúa, ¿no? Dice el texto, a ver si lo leemos juntos. Así pues, todas las cosas que quieras que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ahora, hermano querido, esto es la regla de oro. Esto es la regla de oro. Esto es, no podemos vivir de esta manera si nuestras necesidades espirituales no han sido totalmente satisfechas. Ahora, ¿esto es para todos? Sí, es para todos, pero tristemente muy pocos son los que se animan a vivir una vida en el Espíritu, porque una vida en el Espíritu realmente es algo que puede provocar a que podamos vivir de esta manera. Ahora, no podemos, dice el texto bíblico, todas las cosas que quieres que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Ejemplo, ¿no? Si usted empieza, uno es lo que siembra, ¿no? Si usted siembra orgullo, ¿qué va a cosechar? Orgullo. Si usted siembra mentira, ¿qué va a cosechar? Mentira. Si usted es desleal, ¿qué va a cosechar? Deslealtad. ¿Sí? Si usted ha sido infiel, ¿qué va a cosechar? Le van a ser infiel. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Sí? Eso cosechará. O sea, aquí estamos claros. Esta es la ley. ¿Y qué más? Y los profetas. Pero el texto nos está diciendo, todas las cosas que quieras que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Así tenemos que hacer con ellos. Si usted quiere que le traten mal, ¿cómo tiene que tratar? Mal.
Si usted no quiere ser saludado, no salude. El texto bíblico nos está invitando, porque dice que el Espíritu Santo provoca cosas en el interior. El texto nos está invitando a hacer cosas que realmente van a revolucionar nuestro sistema. Ejemplo, aquel que viene y te trate mal, dice el texto bíblico que yo tengo que tratarle bien. Aquel que viene y me reviró los ojos, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Revirarle los ojos? No sé cómo hace todavía. Yo he intentado revirar los ojos, pero no puedo. O sea, tengo que aprender. Pero es aquí, ¿no? Constantemente se habla aquí. Me reviró los ojos, pastor. Y yo le digo, ¿cómo te revira los ojos? Yo intento y no puedo. Pero aquel que te hizo mal, el texto bíblico está diciendo, hay que hacerle bien. Todo lo que quiera que los hombres hagan contigo, hazlo de esa manera. Pero el texto nos está invitando para que usted podamos empezar a sembrar cosas buenas, buenísimas. Y solo se puede hacer cosas buenas a los hombres si hemos visto este maravilloso regalo, el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, no podemos hacer bien a la otra persona. Nos va a doler, nos va a costar, pero el Espíritu Santo provoca en nosotros el nuevo nacimiento. Y dos, empieza uno a llenarse del Espíritu Santo. Por ende, si yo me lleno de amor, ¿qué voy a producir? Amor. Uno es lo que come. Si usted empieza a consumir amor y la palabra de Dios, ¿qué va a producir? Amor y la palabra de Dios. Su boca va a hablar cosas maravillosas. Si usted empieza a consumir odio, orgullo, mentira, etcétera, 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 todo eso, mis queridos, va a salir en algún momento. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que usted más tenga en su corazón va a salir por la boca. Va a salir. ¿Y cuánta gente hay, no? Que está llena de orgullo, de ego, de mentiras, de rabia, de coraje, de resentidos, un montón de cosas terribles que tiene. Uno es lo que es. Permíteme compartirte un ejemplo y con esto voy terminando. Ya lo he contado algunas veces en la iglesia, quizás usted ya lo escuchó, pero les comparto una vez más, porque uno es lo que tiene por dentro. Yo estaba jugando fútbol una vez en el Perú con unos amigos que no son creyentes y estaba de delantero, ¿verdad? Y estábamos jugando, estábamos empatados 1-1. Ya faltaba para terminar muy poco el partido. Y uno de estos hombres ahí, ¿no? Que estaba en el medio campo, empezó a avanzar, llevó a uno, llevó a dos, llevó a tres, a cuatro y hermanos, me hizo un pase. Yo estaba de delantero. Me pasó la pelota y estaba yo, el arquero y el arco. Hice un movimiento así como de Egner Valencia. No. Y me llevé al arquero y estaba solo el arco, la pelota y yo. Y pateé con todas mis fuerzas. ¿Y a dónde creen que fue esa pelota? Nunca esa pelota entró al arco. Yo miraba, nunca, no sé dónde fue. Hasta ahorita creo que lo están buscando. Esa pelota nunca entró al arco. ¿Qué creen que hizo esta persona que vino, que se hizo todo el esfuerzo de comerse toda la media cancha? Llegó, ¿qué? Corrió, me miró, me dio un pechazo y me insultó. Solo entendí una partecita, mamá. Me insultó, me dio de todo, absolutamente todo. Este hombre tenía tantas cosas dentro de su corazón que justo necesitaba el momento oportuno para sacar todo lo que había. ¿Y qué había? Odio, orgullo, enojo, gritería. Sacó de todo, ¿no? Y sapos y culebras y dijo de todo. Yo solo lo miré y recordé que tengo el Espíritu Santo en el corazón. Le dije, muy bien, está bien. No lo vuelvo a decir. Así nos toca a veces enfrentar a cada persona que está rota por dentro. Todos están rotos por dentro, todos estamos rotos. Pero el Espíritu Santo es el único que puede transformar el interior. De tal modo que cuando nos toque enfrentarnos o nos toque estar con alguien, cuando empieza a sacar todo lo que tiene por dentro, usted y yo podemos empezar a pagarles con bien. Nos tratan mal, nosotros bendecimos. Nos gritan, nosotros amamos. ¿Sí? Esto es lo que produce el Espíritu Santo.
todo lo que quieras que los hombres hagan contigo, tú tienes que hacerlo. Y aquí lo que anhelamos es que empecemos a hacer bien, porque el contexto nos explica constantemente de esto. Si usted empieza a leer todo, ya hemos estado leyendo todo el Sermón del Monte, la Biblia nos manda, nos insta constantemente a hacer bien. Al soldado romano que se le acercó y le dijo al judío: anda, ve, lleva esta carga 1 milla. El judío tenía que llevar la milla contento, con gozo, y ir 1 milla más, una más. Entonces, ¿qué aprendemos en esta porción del texto bíblico que hemos podido leer? En conclusión, podemos notar, mis queridos hermanos, es que Dios no promete darnos cada cosa que le pidamos. Y eso es bueno, porque imagínate, ¿no? Cada cosa que estén pidiendo, o sea, no promete darnos cada cosa. Él promete darnos buenas cosas, cosas agradables para usted, cosas que van a ser de bendición para usted. ¿Qué más aprendemos en esta porción que hemos leído? La importancia de perseverar. No se desanime. Si usted está pidiendo por una enfermedad, usted está pidiendo por algo, siga pidiendo, siga suplicando, y Dios va a contestar. No se desanime y no diga: bueno, hasta aquí llegué. No, siga perseverando que Dios va a contestar, porque esa es la promesa. ¿Cuál es la promesa? Que si yo pido, Él contesta. Si yo toco, Él abre. Si yo busco, lo voy a encontrar. Sigamos perseverando. Y por último, hagamos bien a los que nos hacen mal. ¿Cuánta gente te ha hecho mal? Quizás ya tienes tu listita, pero paremos con todo eso y dejemos todo en las manos del Señor. ¿Cuánta gente toma venganza por sus propias manos? Y mira, si no miramos nuestra sociedad, cómo está, nuestro país: muerte tras muerte, tras muerte, tras muerte, venganza tras venganza, muerte tras muerte. Paremos con esto. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Él puede suplir, va a suplir nuestras necesidades, pero la más importante, nuestra necesidad espiritual.